Yo sé que existe un Redentor y se entregó por mí. Ofrece vida eterna y salvación también. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que usted y yo fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Bienvenidos sean todos, que el Señor les dé una doble bendición para sus vidas, y para mí es un privilegio el poder estar delante de ustedes. Tenemos un tema a poder desarrollar, y el tema se llama alcanzar un mismo propósito. Si ustedes se fijan, los hermanos que han estado predicando antes, domingos anteriores, traemos una línea acerca del tema de lo cual es la unidad. Y se está predicando el tema de la unidad, es para que esta iglesia sea una iglesia fortalecida, una iglesia que pueda estar junta, que pueda ser invencible, porque solamente unidos, ¿verdad?, podemos vencer todas las cosas. Entonces, repitiendo el tema que se me ha asignado, es alcanzar un mismo propósito. Ese es el tema. Y hay una lectura bíblica, y lo invito a que vaya a su Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 13. El libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 13. En español, el libro se llamaría La Salida, ya que Éxodo es un nombre hebreo. Así es que, un dato para nosotros, La Salida se llama este libro en nuestros términos españoles. Entonces la palabra de Dios dice en Éxodo 17, 8 al 13, y qué bonita esta historia, porque antecede a aquellas películas de Semana Santa que nos gusta ver de Moisés. Bueno, imagínense que este es un trozo de esas películas, aunque no, ¿verdad? La película fue tomada en realidad de la Biblia y ilustrada en estos episodios. Y este episodio que sucede aquí, esta narrativa, es bien interesante. Dice la palabra de Dios así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifín, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones, sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré en la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado al otro, y así hubo firmeza en sus manos, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Interesante lectura, interesante narrativa. Qué bonito, ¿verdad? Me imaginaba yo este episodio ilustrativo. Incluso me imaginaba a los jóvenes de la Iglesia de Cristo de Candelaria de la Frontera dramatizando esta escena. Desde el principio tiene puntos importantes a los cuales vamos a estar tratando. Camino a la tierra prometida, Israel, el pueblo de Dios escogido, encontró oposición contra ellos en el desierto de este hombre llamado Amalek. Y es interesante cómo la historia de las Sagradas Escrituras, a través de este símil o a través de esta comparación con nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque en nuestro caminar cristiano habrá muchos obstáculos. En nuestro caminar cristiano habrá muchos estorbos. En nuestro caminar cristiano habrán trabas. En nuestro caminar cristiano habrán dificultades. Pero no solamente eso. Además, también habrán tribulaciones, habrán pruebas, habrán sufrimientos y angustias que querrán alejarnos del propósito de Dios. Pero aquí es donde nosotros vamos a aprender unos principios importantes para vencer por medio de estas situaciones. Mire, cuando uno se convierte, y ya que tenemos hermanos recién convertidos, me recuerdo yo también,
en mi cristianismo, cuando inicié, cuando era un muchacho, había muchos estorbos dentro de la iglesia. Había muchos obstáculos. Y en esas dificultades y todas esas cosas, esas trabas, uno dice, bueno, mejor voy a esperarme, voy a ir después a la iglesia, etcétera, tengo muchas cosas que hacer, etcétera. Y eso es el problema del enemigo, así como Amalek con su pueblo, el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿quién era Amalek? ¿Por qué atacó en ese lugar llamado Refidim? Recordemos que, o por lo menos sepa usted que este lugar llamado Refidim era un desierto. Aquí no había agua, nadie vivía allí. Y este Amalek tomó por sorpresa al pueblo de Israel antes de que, ¿verdad?, ellos entraran a la tierra prometida. Y allí, ¿verdad?, hubo una batalla, la cual nosotros hemos leído. Otro dato de Amalek, y eso es bien importante, es que Amalek era uno de los descendientes de Saúl. Este era el hijo legítimo de uno llamado Elifaz. Y además, ¿verdad?, se casó con una concubina y tuvieron este hijo llamado Amalek. Amalek no fue aceptado por sus hermanos, entonces este decidió huir al desierto y ir a vivir allí. Y esos fueron los que atacaron al pueblo de Israel en Refidim. Pero ¿por qué atacaron a los israelitas? Bueno, los amalecitas no tenían razón para atacar a Israel porque el pueblo no iba a pasar por allí, no iba a pasar por ese lugar. La Biblia dice que en el Neguet habitaba él, el jebuseo y el amorreo habitaban en el monte, el cananeo habitaba junto al mar, en la ribera del Jordán. Israel no iba a pasar por ese lugar. Pero los amalecitas, ¿verdad?, decidieron ir a atacar a este pueblo. Además, dice que no tenían temor. La Biblia describe en la escritura, dice que no tenían, ¿verdad?, temor. Los otros pueblos, donde iba a pasar el pueblo de Israel, sí tenían temor porque habían escuchado lo que Dios había hecho con los egipcios. Dice que ahí tenían temblor, tenían angustia y estaban espantados cuando Israel iba a pasar por los otros pueblos. Pero, ¿verdad?, este no tenía temor. Incluso, ¿verdad?, como su antepasado Saúl, que menospreció la herencia, dice la palabra, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas recuperar esa herencia. Esaú, el abuelo de él, quería, ¿verdad?, recuperar lo que había perdido. Pero este Amalek no tenía nada que perder. Lo despreciaron sus hermanos y se decidieron ir a vivir lejos. Y cuando supieron que sus antepasados, sus familiares, iban a pasar por ahí, dijeron los fregados, perdón la palabra, vamos a pelear contra ellos. Así. Y fueron chucos. Ya vamos a ver por qué más adelante. Fueron bastante sucios estos amalecitas. Punto número 1, para que no, ¿verdad?, vayamos ya llevándonos el mensaje esta mañana. Tenemos que comprender cuál es la realidad de nuestros enemigos. Dice la palabra, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Este versículo nos muestra cómo el pueblo de Israel, antes de introducirse a la tierra prometida, tuvo que defenderse de su enemigo Amalek. Un enemigo, como digo, bastante chuco, porque lo atacó por la retaguardia. La porción que leímos no lo dice, porque no está ahí. Eso lo dice Deuteronomio. El libro de Deuteronomio dice que los atacaron por la retaguardia, porque los israelitas ya estaban cansados de caminar en el desierto, ya no podían. Entonces este bayunco, este sucio, enemigo, dice que les cayó por detrás, porque los israelitas estaban cansados, estaban fatigados, y sobre algo más, dice que no tenían temor a Dios los amalecitas, dice. Deuteronomio 25:18, si quiere llevarse ese dato para su casa. Dice que ahí, ¿verdad?, estos los atacaron por la espalda. Sucio en lo personal, ese amalecita. Como hijos de Dios, debemos estar conscientes, hermanos y amigos, que tenemos muchos enemigos que vendrán a pelear con nosotros. Tenemos que estar preparados por el frente, por el lado, por detrás, a este lado, porque los enemigos nuestros
van a venir hasta por la retaguardia. Y no solamente les pasó eso, a los israelitas les pasó con Faraón. Dice que Faraón los sometió a esclavitud y les puso trabajo más forzado, dice la palabra. En aquel tiempo, los servidores, los israelitas fueron sometidos por el faraón para construir ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, dice Éxodo 1. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. O sea, estos israelitas ya tenían problemas desde Egipto, van por el desierto y les aparece Amalek. Pero, ¿qué significaba eso? Cualquiera diría, qué pueblo más sufrido, qué ilógico, si Dios los estaba sacando para que estuvieran en paz. Eso tiene un significado, más adelante lo vamos a ver en el primer libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes. Vemos como también el pueblo, ¿verdad?, de Dios fue atacado por otros pueblos. Esto es bien. O sea, estos israelitas les estaba lloviendo sobre mojado. Es como este servidor, gracias al hermano, y yo sé que todo el deseo de ustedes es que esté con ustedes, es que esté bien. Pero aquí ando cargando, como decimos nosotros bromeando, ¿verdad?, mi precioso. Se me infectó esta semana, me dio calentura, tuve otro problema ahí con el seguro social, que casi eso me tenía sin dormir, etcétera. O sea, cuando uno va con una cosa, ya salí de esto y viene otra, y después ya voy a salir de esto y viene otra. Los israelitas estaban igual en este sentido. Dice que estaban siendo sometidos, dice la palabra de Dios, en aquel tiempo los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Llevaron en cautiverio en Jerusalén todos los magistrados, los guerreros. Un total de 10,000 cautivos se llevaron los babilonios. A los herreros, a los artesanos, no quedó nadie, excepto la gente más pobre, dice, del pueblo en la tierra. Ahí hubiéramos quedado quizás algunos, la mayoría de nosotros. El rey de Babilonia proclamó rey en lugar a Joacín y puso a Sedequías. O sea, este pueblo de Israel estaba siendo apaleado desde Egipto, en el desierto, y más adelante iban a enfrentarse con estos dos pueblos de deportaciones, ¿verdad?, que el rey Nabucodonosor se iba a llevar a todos. Después de la deportación fue otro problema. Esdras, Nehemías y Zacarías trataron de construir los muros de Jerusalén, el templo, pero también encontraron oposición. Esdras 4 y 5 dice: el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificare. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Bueno, basta ver los evangelios para poder presenciar los constantes luchas que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Miren, nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Nuestro Señor Jesucristo fue traicionado. Nuestro Señor Jesucristo fue entregado. Nuestro Señor Jesucristo fue azotado. Nuestro Señor Jesucristo fue avergonzado, porque desnudo casi lo tenían expuesto ante el escarnio, ante la burla. Y no solamente eso, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Posteriormente vemos a la iglesia también siendo perseguida. Dice que en aquel tiempo hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos desde la tierra de Judea y Samaria, dice Hechos capítulo 8 versículo 1. De igual forma, hermanos, todos nosotros vamos a tener dificultades, vamos a tener enfermedades, vamos a tener luchas que, ¿verdad?, harán alejarnos del propósito de Dios. Vamos a tener obstáculos, vamos a tener trabas, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener hambre, vamos a tener desnudez, pero dice que nada nos va a poder separar del amor
de Cristo. Y esto significa que nosotros debemos estar animados, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra principados ni potestades, no es contra gobernantes ni con tinieblas, ¿verdad?, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de regiones celestes. Por tanto, usted y yo debemos tomar la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo. Habiendo acabado todo esto, dice la palabra, debemos estar como firme, dice Efesios capítulo 6, versículo 12 al 13. Debemos tomar la armadura de Dios, porque el enemigo va a tratar de desbaratar nuestra vida, nos va a atacar por la retaguardia, va a querer alejarlo a usted de la iglesia, lo va a querer alejar del propósito de Dios, lo va a querer alejar de su familia, lo va a querer alejar de su esposo, de su esposa, de sus hijos, lo va a querer alejar de todo lo bueno y va a querer que usted y yo nos vayamos al mundial. Como Amalek se opuso a Israel en su camino a la tierra prometida, así Satanás, no crea, esto no es un juego, Satanás está como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar. Está afuera acechándonos. Este está fácil, dice. Esta está fácil, dice. Por aquí lo voy a agarrar. Por aquí lo voy a agarrar. No, ¿verdad? Debemos estar conscientes de que tenemos un enemigo que se opondrá a los propósitos de Dios, para que usted y yo no lleguemos al cielo. Punto número 2. Nuestra actitud ante la amenaza. Dijo Moisés a Josué: escoge varones, sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Mientras allá se estaban dando de Agalán, el pueblo de Israel, mientras allá estaban componiendo, como dicen los hondureños, mientras allá se estaban dando, Moisés estaba en la cumbre del collado, en la parte más alta, dice. Y en la parte más alta estaba Moisés, ¿verdad?, orando. Tenía el bastón de Dios, y cuando tenía las manos alzadas al cielo, es una señal. Está más cerca de Dios. Ese hombre estaba orando allá en la cumbre del collado. Esa historia nos enseña que la amenaza de Moisés y el pueblo de Israel se prepararon. O sea, estos se prepararon. Aquí vemos una combinación de dos cosas. Una, la preparación humana basada en las habilidades de guerra de Josué. ¿Quién estaba peleando allá abajo? Josué. Josué era un guerrero. Josué era un soldado, era un militar. Yo no hubiera estado allá abajo, yo hubiera estado con Moisés y Aarón y Hur, quizá uno de los dos. Miren mis manos, no son nada de guerra, mis manos son suavecitas. Josué estaba dándose de allá de Agalán, pero el otro estaba allá, porque Josué tenía habilidades. Y aquí viene la otra habilidad. Moisés estaba pidiendo el auxilio divino de Dios a través de la oración. Y así tiene que ser aquí en la iglesia. Mientras uno está allá haciendo algo, el otro está allá también clamando, está orando. Y así tiene que ser, juntos. Dos estrategias, las basadas en las habilidades que yo tengo, pero las basadas también en las espirituales. Dice la palabra de Dios, y esto lo vemos en claro ejemplo en Nehemías, un guerrero también que estaba en el exilio, era un copero, un guerrero espiritual. Dice que claramente también él aplicó este principio. Él estaba fuera de su ciudad, sabía que su ciudad estaba siendo destruida, Jerusalén. Y dice la palabra de Dios en Nehemías 1, 3 al 6, y me contestaron los que escaparon de ir al destierro y se quedaron en la provincia. Estamos en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, la muralla ha sido derribada, sus puertas han sido destruidas por el fuego. Y dice la palabra que al escuchar estas noticias, Nehemías lo que hizo fue, ante la mala noticia, sentarse, chillar, llorar por algunos días,
hizo duelo, estuvo triste, ayunó y oró ante Dios del cielo y dijo: Señor Dios del cielo, grande y terrible, que mantiene firme tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos, te ruego ahora que entiendas la oración que día y noche te dirijo a favor de tus siervos, los israelitas. Reconozco que nosotros, los israelitas, hemos pecado contra ti y mis familiares. Dos cosas que hizo este hombre: acción, y ese hombre no solamente hizo la acción, sino que también oró. Dice la palabra que más adelante él se puso a verificar la construcción de los muros, él estaba encima, se puso a trabajar con los demás, pero lo interesante es que ante la mala noticia, ante todo el caos que había ahí, este hombre dice que oraba día y noche. Oración y acción es lo que debemos nosotros también hacer en esta iglesia. Oración y acción. Vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles que el pueblo estaba orando, pidiendo, clamando. Dice la palabra en Hechos 6:4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Oración y acción. Los apóstoles estaban orando, estaban predicando. Aunque sabemos que hay casos extremos que solamente nos va a quedar la oración, pero la palabra nos hace recordar que también la fe sin obras es muerta. Tienen que ir juntas estas para que podamos tener éxito. Miren, hermanos, con esto ya casi vamos a ir cerrando la idea. Qué fácil hubiera sido Dios, ¿no? O sea, yo me pregunté eso también. Qué fácil hubiera sido que Dios de un solo le diera ahí, como decimos nosotros en términos populares salvadoreños, en el lenguaje nuestro rico que tenemos. Yo hubiera que Dios le hubiera dado matacán de un solo a los amalecitas. Dios podía hacerlo. Y no lo hizo con el pueblo de Egipto. Y no los ahogó allá en el charquito, como dicen algunos. Pudo haberlo hecho también. Si Dios es así. Pero Dios quería darle una lección a los israelitas de su propia defensa, porque eso les iba a servir de práctica. Como dicen los que juegan el fútbol o les gusta el fútbol, algunos que gustan del fútbol, unas tecniquitas les iban a servir los amalecitas, pues. Así lo quería que lo viera Dios. A los israelitas, a los amalecitas, unas tecniquitas, pues sí, porque más adelante se iban a enfrentar con otros pueblos, con los cananeos. Esa era como una práctica. Dios quería enseñarles una lección. Quiere que hagamos nuestra parte en las pruebas de la vida. Porque al final la victoria va a venir ¿de quién? Va a venir de Dios. Esta lección nos recuerda que la mano de Dios, la mano de Moisés, apuntando hacia el cielo, cuando estaba alzada es que ellos ganaban, pero cuando la mano estaba bajada, ellos perdían. Entonces, el segundo punto para ir cerrando, debemos tener oración, pero también debemos actuar, no solamente pedir al Señor. Y para terminar, punto número 3, la importancia del apoyo de la iglesia para vencer la adversidad. Ya hemos dicho que cuando Moisés levantaba las manos dominaba, cuando las bajaba dominaba el otro pueblo. Cuando Moisés se cansó, le pusieron un confort, un silloncito, ese era lo único que había, la piedra, ¿verdad? Pero como no había sillones reclinables, pero le pusieron la piedra, lo sentaron ahí, y dice que el otro le agarró la mano y el otro le agarró la mano. ¿Qué significa eso? Bueno, no significa que en las batallas, ¿verdad?, debemos ser apoyados por otros. En esta historia vemos cómo Josué e Israel peleaban mientras Moisés oraba en la cumbre más alta y estaba cansado y decidieron ayudarle los otros con los brazos. Eso se llama apoyo mutuo, apoyarse mutuamente. Cuando miraban que ya el otro estaba cansado, que ya no podía seguir orando, que ya la mano ya no aguantaba, vinieron, lo agarraron, lo sostuvieron. Apoyo mutuo. Cuando usted vea, y le vamos a poner el gráfico, a su predicador, a su sierva, a su siervo, a su sierva ahí, que ya no puede, agárrelo. Físicamente agárrelo, pero como dijo el hermano aquella vez, la vez pasada, que pidió que oraran por uno, usted sosténgalo en la oración.
para que sigan activos, para que sigan luchando, para que sigan acá en este mundo por las personas que todavía no se han convertido, ¿verdad? Sigamos orando para que Dios los siga manteniendo con esa vitalidad, para que puedan entregar su vida. La debilidad de unos es la fortaleza de otros. Dice la palabra, más valen dos que uno solo, pues tiene mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Hay de aquel que cuando no haya quien lo levante. Además, dice, ¿verdad?, la palabra que alguien puede prevalecer. Si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo van a resistir. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente, dice el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 2. Y la metáfora de de Romanos 12, 4 y 7 dice, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Uno, ¿verdad?, con una medida conforme a la fe, otro con el espíritu del servicio, otro con el espíritu de la enseñanza, otro con la exhortación, otro con el que reparte, otro con el que predecide, con solicitud, otro el que hace misericordia, con alegría, dice la palabra de Dios. O sea, aquí todos somos importantes, toditos, todos sumamos, porque Dios así nos mira. De esa forma debemos apoyarnos los unos a los otros en las pruebas para que puedan ser superadas más fácilmente. Qué bonito se siente cuando uno tiene apoyo. Cuando uno le pregunta ¿cómo estás? Ya sabe uno cómo está. Sí, está bien mal, ya sabe. Pero qué bonito que cuando a uno le preguntan. Y todo eso, un gran ejemplo es la iglesia orando. Dice que Pedro estaba en la cárcel, estaba custodiado, dice ahí, pero la iglesia hacía oración sin cesar. Hechos 12:15. Mientras aquellos estaban problemados porque estaban en la cárcel, dice que la iglesia no paraba de orar, dice, orando, dicen, estaban orando. Así debemos ser nosotros, debemos seguir orando los unos por los otros. Que estoy débil, usted siga orando por mí. Que estoy mal, usted siga orando por mí. No deje de orar. El fin del discurso es este, estimados hermanos. La vida cristiana, vamos a enfrentar al reino de Satanás. Vamos a enfrentar al mundo. Porque es bueno saber que la Biblia nos dice qué debemos hacer con nuestros enemigos. No vengarnos, aunque se siente bonito quizás, no, se siente placer vengarse, pero no es eso. La Biblia nos enseña qué hacer con nuestros enemigos. Ante eso, número uno, de las dificultades, debemos orar, pero debemos actuar simultáneamente. Debemos actuar también. Si usted ve que va en la calle y viene y te está pasando y viene muy rápido el carro, corra. Tiene que correr, pues, alejarse de ese. Y así también de los enemigos. Debemos orar, pero debemos actuar. Y número dos, como cuerpo de Cristo, todos debemos apoyarnos. Con nuestro tiempo, con nuestras habilidades, con nuestros recursos, para que las pruebas se superen con menos dificultad. Ánimo para ustedes. Fuerza y bendiciones totales para sus vidas. Ofrece vida eterna y salvación también. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador.